Quisiera que este momento sea eterno, que no exista mañana o mi cuaderno. Las mejores inspiraciones son de madrugada, las ideas nacen echado en la almohada. Tu mente está más despierta que al empezar el día. Ideas fluyen, te hacen escribir sin parar. No quiero que amanezca, que dure siempre. Tan solo quisiera saber cómo se siente. Por un largo tiempo puede ser aburrido. Antes quería salir, hoy dormir, no sé qué me ha pasado. Esta idea la llevo meditando y pensando hace rato. Podría ser divertido, será que es otro mundo que mi mundo, pero soy feliz aquí. No necesito de nadie, ni nadie me necesita a mí. Así de repente me libro de cargas que llevo. Conlleva sentimientos que se renuevan, en la realidad hacen que mueran. Todo lo puedo lograr, por eso a rato ya no quiero despertar o me despierto en el mejor momento. Lo siento, si todos los seres queridos están bien, me siento más tranquilo, pero me abruman los latidos dolidos de lo que he visto en la calle. Necesitan apoyo y dan sentido a mi existencia, es mi esencia. No podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a alguien. Está bien, no es motivo de halago, de esa manera sentirás que es lo mejor hacer algo sin esperar nada a cambio, solo un cambio. Si me ves durmiendo, solo déjame descansar. Volveré con más fuerza a un sueño que mis sueños los puedo lograr. Cuando pueda despertar, dame más motivos para luchar. En el camino podré encontrar diferentes ideas. Si van a llevar un bien, solo tenemos que poderlas concretar y apoyar. Y apoyar, sí, y apoyar. Si me ves durmiendo, solo déjame descansar. Volveré con más fuerza a un sueño que mis sueños los puedo lograr. Cuando pueda despertar, dame más motivos para luchar. En el camino podré encontrar diferentes ideas. Si van a llevar un bien, solo tenemos que poderlas concretar y apoyar, sí, y apoyar, y apoyar. Quisiera encontrar el ritmo perfecto para este momento, es placentero. Mis ideas se escuchan más fuerte que la bulla de los carros. Mi cuerpo está muy activo mientras me desactivo de las redes. Quisiera detener el tiempo, no es que quiera de veras dejar de existir, sino capturar ese mágico momento y poderlo manipular cuando lo pueda necesitar, en días que me van a faltar. Cuando despierto agradezco un día más de vida, por mucho o poco es un gran regalo, tratando de vivir cada día como si fuera el último, porque mañana tal vez me toque recordar o ya no poder tocar, ya no se puede recuperar el time, solo existe el hoy. Un día más es ganar, no perder. Si te mueres por hacer algo es tu oportunidad. Al final todos terminamos huesos, somos presos de la muerte, liberados por la mente. Esos todos pensamientos y hechos que no me hacen vivir, quítamelos. El hoy con el tiempo deja de existir. Piensa lo que harías si te falta poco tiempo de vida. Tienes que hacerlo ahora porque no hay salida en la lápida. Tienes que hacerlo de manera rápida, pero pensando y deseando lo que hubieras querido siempre. Me gusta estar solo, también soy filántropo. No me gusta que nadie venga a interrumpir mi tranquilidad, porque me cuesta mucho estar así, porque hay experiencias vividas que vale la pena cada maldito segundo. Hechos reconfortantes como desalientadores. A veces uno siente que no es suficiente por lo que ha luchado, pero cada uno da lo que tiene en el corazón. Que tus ideales no tienen razón. Si falta motivación, solo piensa que al final todos seremos regidos bajo una misma ley. Aunque uno sienta que no exista justicia, cada uno se dará lo que se merece. Cuando tu ser se rige por el amor, nunca perece. Si me ves durmiendo, solo déjame descansar. Volveré con más fuerza a un sueño que mis sueños los puedo lograr. Cuando pueda despertar, dame más motivos para luchar. En el camino podemos encontrar diferentes ideas. Si van a llevar a un bien, solo tenemos que poderlas concretar y apoyar. Y apoyar, sí, y apoyar. Si me ves durmiendo, solo déjame descansar. Volveré con más fuerza a un sueño que mis sueños los puedo lograr. Cuando pueda despertar, dame más motivos para luchar. En el camino podré encontrar diferentes ideas. Si van a llevar un bien, solo tenemos que poderlas concretar y apoyar. Y apoyar, sí, y apoyar. Ya, sí, es el MAX. Subversivo, escribo y así me siento vivo.